Después de la destrucción de la gran ramera, de la gran ciudad, o de la gran Babilonia, que es el sistema religioso apóstata o la religión apóstata en contra de Dios, viene la desolación, y la desolación es tal que será un colapso total, imposible de que quede de pie algo de lo que en su tiempo tuvo todo el sistema religioso apóstata. Será destruido y será desolado totalmente. Se colapsará de tal manera de que no va a poder quedar de pie y no van a quedar rasgos o no va a haber algo que continúe con todo ese sistema religioso. Estamos viendo la desolación después de la destrucción. Se acabó el glamour de la gran ramera, se acabó la belleza, y hoy solamente queda muerte, llanto y hambre en lo que será esa desolación. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 18, versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Cuando Dios ha emitido su juicio, el juicio de Dios tiene efectos terrenales y serán efectos también eternos. Después de la tierra, los efectos serán eternos, pero tiene sus efectos también en la tierra. Cuando Dios ha emitido el juicio, Dios emite el juicio porque ha llegado el tiempo de dar pago, de dar retribución a quien haya hecho de acuerdo con lo que está estipulado en su palabra. Todo el sistema religioso apóstata se ha burlado de la palabra de Dios, se ha burlado del mismo Dios, han hecho lo que han querido con la palabra de Dios. Ha llegado el momento de que sea ese juicio, y hoy van a recibir lo justo nada más, lo que han hecho. Ha sido mucho el tiempo donde se han burlado de Dios, donde han hecho lo que han querido con la palabra de Dios, han apostatado de la fe, han desviado el camino, han desviado a muchos seres humanos, y hoy van a recibir lo que merecen solamente, ni más ni menos. Y el colapso y la desolación es comparado a lo que sufrió lo que es la gran ciudad. Hay que recordar que la gran ciudad lo representa la inmoralidad, lo representa la injusticia y representa la incredulidad, que son Sodoma, Egipto y Jerusalén. Bueno, lo mismo que pasaron ellos es comparada a la desolación de lo que va a sufrir la gran ramera, porque ha llegado el juicio de Dios. Estaban acostumbrados a hacer lo que quisieran, estaban acostumbrados a no recibir la justicia divina. Hoy ha llegado la justicia divina, entonces van a recibir el juicio de Dios, y el juicio de Dios es que quedarán desolados completamente, un colapso total, una destrucción total, de modo de que no va a haber ni siquiera cenizas de lo que hubo en un tiempo, de esa gran ramera, de esa gran belleza, de ese gran glamour, de esa gran soberbia que mostraba todo el sistema religioso apóstata. Esto se compara a lo que sufrió, por ejemplo, la ciudad inmoral, Sodoma y Gomorra, de la gran ciudad. De la gran ciudad es, vuelvo a repetir, inmoralidad, injusticia e incredulidad. Sodoma, una ciudad inmoral. Y cuando vino el juicio de Dios, que lo narra por allá Génesis 19, cayó fuego del cielo. Es decir, hubo llanto, hubo hambre y será quemada. Lo mismo que nos menciona el versículo 8, hay una comparación de lo que va a ser toda esa inmoralidad. Así va a quedar desolada completamente. Dice el versículo 9, cuando Abraham salió allá en Génesis 18, 19, creo que es Génesis 19, cuando Abraham salió a ver la llanura donde estaba Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que solamente veía humo salir de la tierra. Dice aquí Apocalipsis 18, 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Lo mismo que pasó la ciudad inmoral, Sodoma y Gomorra, las ciudades inmorales, es lo mismo, es el mismo colapso, es una comparación, mejor dicho, es una comparación de lo que va a sufrir la gran ramera, la iglesia y la religión apóstata, la iglesia infiel, la iglesia que mezcla gracia con ley, y la iglesia que es idólatra. Todo eso es el sistema religioso apóstata. Cuando Dios emite el juicio sobre Jerusalén,
en el año 70 después de Cristo, que llegan los romanos y destruyen todo Jerusalén, destruyen el templo, que era lo que ellos más les enorgullecía a los judíos, destruyeron su templo y destruyeron la ciudad de Jerusalén, y hubo muerte, llanto y hambre. Según la historia nos narra que hubo más de 1 millón de muertos y que corrían ríos literales de sangre. Hace una comparación del juicio de Dios sobre la gran ramera con lo que fue la ciudad de Jerusalén por incrédula. Toda la incredulidad ha sido juzgada de esa manera, y va a haber una comparación de lo que es la desolación cuando se emite este juicio, cuando sea este juicio, que ha estado... Que este juicio ha sido parcial a través de todos los años, pero va a llegar un momento en que sea universal, es decir, de todo el mundo. Y luego tenemos Egipto, la ciudad injusta, la ciudad tiránica, que es lo que representa la gran ciudad: inmoralidad, injusticia e incredulidad. Egipto, cuando llegaron las plagas a Egipto quedó devastada completamente, todo ese reino populoso quedó devastado y hubo gran hambre, muerte y llanto. Lo mismo que le pasó a esas ciudades representando o representadas por la gran ciudad, es lo mismo que le pasará a la gran ramera, a la ciudad, a la religión apóstata. Dice el versículo 9: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Después de haber destruido y desolado a la gran ramera, los autores, que son los reyes de la tierra, aquí hay una paradoja aquí, porque ellos son los que la destruyeron y ellos son los que la dejaron desolada, y luego dice que ellos llorarán y harán lamentación sobre ella. Es porque habíamos dicho de que cuando los reyes de la tierra, los 10 reyes, que son los 10 reyes, la nueva normalidad de vida, o el nuevo orden mundial, que son los que van a destruir a la gran ramera, a todo el sistema religioso apóstata por orden de Dios mismo, ya eso ya lo explicamos, pero cuando vean lo que hicieron, ellos mismos llorarán y harán lamentación, porque también vendrá al mismo tiempo su propia destrucción y su propia desolación de ellos. Esto nos da el preámbulo de que cuando eso suceda, o esto será preámbulo de la segunda venida del Señor. Por eso leímos también Tesalonicenses. En cuanto a la venida del Señor, no será antes de que venga la apostasía, el sistema religioso, y entonces aparecerá el hijo de perdición, los 10 reyes. Entonces, cuando todo eso cuando todo eso suceda, vendrá nuestro Señor Jesucristo. Cuando sea la desolación total, y que los reyes de la tierra vean lo que hicieron, será su propia destrucción. Entonces será el preámbulo para el tiempo final de la tierra, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el juicio final de Dios. Pero ellos, dice la Escritura, que aunque ellos vean, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Lamentarán sobre ella, no se acercarán a ella, no estarán con ella, sino sobre ella. Esto es porque solamente tuvieron esa relación fornicaria por intereses propios. Los reyes de la tierra fornicaron solamente por interés. No había un gusto por lo que hacían. No había un amor, pues, por lo que se hacía. Solamente era por conveniencia. Les convenía a los reyes de la tierra que existiera todo ese sistema apóstata. Pero en un momento no se dieron cuenta, la destruyeron, la desolaron. Y cuando se dieron cuenta lo que pasó, se lamentan porque todo el dinero que obtenían de los permisos, de todo lo que hacía la religión apóstata, el gobierno, que son los 10 reyes, obtenían un ingreso económico. Había muchos empleos. Pero cuando la destruyen, cuando queda desolada, hacen lamentación por el asunto económico, por los intereses que ya no van a tener. Pero sobre ella, es decir, no van y la alientan, no van y la ayudan, ni siquiera tratan de ayudarla,
no será una lamentación de modo de decir, de apoyarla, de ayudarla. Vamos a levantar otra vez esto. Simplemente sobre ella, porque sus intereses ya han cambiado o tendrán otro tipo de intereses los reyes de la tierra. Y cuando dice la escritura que en el versículo 10, y parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ramera de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Esto es parándose de lejos. Esto es aunque la vean pobre, nunca se acercarán mucho menos a ayudarla, porque les causará lástima cómo habrá quedado desolada todo ese sistema religioso apóstata, y cómo, comparando a una mujer ramera, cómo quedaría. El mismo lamento será también el que emitan ellos, porque es el mismo lamento que van a sufrir, porque será su misma destrucción. En una hora es la hora final de lo que quedará del tiempo de vida aquí en la tierra. Dice Apocalipsis 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Una hora tendrán solamente de poder, en una hora habrán destruido al sistema apóstata, a la religión apóstata, pero también en una hora será su propia destrucción, y será el preámbulo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. También con los que fornicaron, con los que fornicó esta gran ramera fue con los mercaderes. Dice el versículo 11, y los mercaderes, o sea, había fornicado con los reyes de la tierra, como ya lo leímos, y también con los mercaderes. Dice el versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Lo mismo que hicieron los reyes de la tierra, que harán lamentación sobre ella, también los mercaderes. Harán lamentación sobre ella, dirán, pobre cómo ha quedado, pero tampoco tendrán un interés de acercarse a ayudarla. Les causará lástima. Pero lo que nos debe de llamar la atención es lo que dice la escritura. Los mercaderes de la tierra lloran y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Cuando hablábamos de los mercaderes, decíamos allá en Hechos, bueno, dice la escritura en Hechos, que los mercaderes son aquellos que se encargan de hacer las imágenes, las figuras. Allá las hacían de plata, los plateros, allá con Demetrio, en lo que leímos en Éfeso. ¿Qué significa? La propia escritura nos está diciendo que nadie va a comprar sus mercaderías, que las imágenes y que todo lo que ellos fabrican y que a todo lo que le piden y que a todo lo que piensen que les hace milagros son solamente mercaderías. Solamente son cosas que se pueden comercializar. Se hacen y se ofrecen al mejor postor. Eso es para que las personas que leen la escritura vean que lo que tienen en su casa como una deidad, o a quien le piden ellos y a quien le agradecen favores y todo eso, tanto son demonios, como ya lo dijo la escritura, como son solamente mercaderías que pueden tirarse, que pueden comprarse, que pueden cambiarse. Esto es lo que nos menciona la escritura. Por eso dice allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, versículo 5, derechos están como palmeras. ¿Cuáles? Esas mercaderías. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Por qué no tienen poder? Porque son solamente mercaderías. Solamente es lo que nos menciona la escritura. Y aquí nos va mencionando una lista de las características de esas mercaderías. Dice, mercaderías de oro, imágenes de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera, como los cristos, olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. De todos esos materiales se hacen esas mercaderías que los seres humanos les han pedido, se han hincado, las han honrado, las han venerado, les han agradecido, les hacen fiesta,
en honor a ella, les agradecen milagros, cuando solamente son mercaderías lo que nos está mencionando la Escritura. Y de todo ese material. Y luego dice el versículo 13, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, todo lo que son las velas, el incienso, que sabemos que la iglesia de Roma usa todo eso. Y luego las bestias, las ovejas, los caballos, es decir, los sacrificios que se hacen, las comidas que se hacen en honor a esas mercaderías, para agradecerle a esas mercaderías. Y luego, otra cosa, y carros, y luego dice las últimas frases, y esclavos, almas de hombres. Las mercaderías también son almas de hombres y también son esclavos. Esclavos, ¿por qué? Esclavos porque el sistema religioso los ha esclavizado a sus creencias, a sus mandamientos. Son esclavos de las imágenes. Las personas que han sido de la iglesia de Roma no pueden vivir en su casa, ni en su cuerpo, ni en su bolsillo, ni colgado aquí, sin traer, ni en su mente, sin traer una imagen. Sería imposible que un miembro de la iglesia de Roma en su casa no tenga imágenes. ¿Por qué? Porque son esclavos, están esclavizados a ello. Y los mercaderes no nada más son aquellos fabricantes. Los mercaderes, de acuerdo a la última frase que dice la Escritura, almas de hombres. Los mercaderes son también todos los sacerdotes que ministran o que ministraron en esa religión apóstata. Almas de hombres. ¿Cuáles son esas almas de hombres? Las almas de las personas que han muerto aquí en la tierra y que luego a través de las indulgencias, del pago de indulgencias, hacen creer a las personas que viven que pueden cambiarlos, sacarlos del purgatorio, sacarlos del infierno y llevarlos al cielo. Esos son mercaderes. Los sacerdotes son mercaderes que comercializan con las almas de los pobres hombres que fueron esclavos aquí en la tierra y que sus familiares esclavos aquí en la tierra pagan las indulgencias para que los saquen del infierno y los lleven al cielo. Esas son las almas de los hombres. Todas esas son mercaderías, tanto las imágenes, y los mercaderes son los que trabajan en el sistema religioso apóstata. Esos son los mercaderes que trafican con las almas de los pobres hombres, seres humanos que son ignorantes a la palabra de Dios, que son desobedientes a la palabra de Dios, que son incrédulos a la palabra de Dios. Dios les bendiga.